Capítulo y apostolado de Jesús en Damasco. Hermanos míos, mi estancia en Jerusalén durante 6 años consecutivos pone de manifiesto los preparativos de mi misión. A los 29 años salí de Jerusalén para hacerme conocer en las poblaciones circunvecinas. Mis primeras tentativas en Nazaret no fueron coronadas por un buen suceso. De ahí me dirigí a Damasco, donde fui bien acogido. Me parecía necesaria una gran distancia de Jerusalén para desviar de mí la atención de los sacerdotes y de los agitadores de dicha ciudad. Los sacerdotes habían empezado ya a fijarse demasiado en mí. Los segundos me conocían desde hacía mucho tiempo y yo tenía que evitar las persecuciones en esos momentos y abandonar toda participación en las turbulencias populares. En Damasco no tuve fastidios por parte de las autoridades gubernativas ni por parte de los elementos de discordia, que se infiltran a menudo en el seno de las masas, y tampoco por la indiferencia de mis oyentes. Felicitado y tenido por la mayoría como un profeta, llevé ahí el recuerdo de un poco de bien esparcido en parte con mis instrucciones generales y en parte con los consejos de aplicación personal para las situaciones de mis consultantes. Abandoné esa ciudad a mitad del verano y me dirigí hacia Tiro, otro centro de población. Estudié antes que todo la religión y las costumbres de los habitantes y pude convencerme de que la religión pagana, profesada por el Estado, hacía pocos devotos verdaderos. Los hombres dedicados al comercio no eran nada escrupulosos en materia religiosa. Las mujeres, ignorantes y dominadas por el loco apego al cuerpo, sumían su existencia en la triste y degradante esclavitud del lujo y de la degradación moral. Los sacerdotes enseñaban la pluralidad de los dioses. Diversos sabios predicaban sofismas, inculcando la existencia de una divinidad superior que tenía otras inferiores bajo su dependencia. Algunos discípulos de Pitágoras humillaban la naturaleza humana en el porvenir, condenándola a entrar en la envoltura de un animal cualquiera. Algunos honraban a la tierra como el único mundo y otros comprendían la majestad del universo poblado de mundos. Había quienes divagaban en el campo de las suposiciones y quienes enseñaban la moral basándola en la inmortalidad del alma, cuyo origen divino sostenían. Había hombres condenados fatalmente al embrutecimiento de la humanidad, haciendo predicciones y lanzando oráculos. Había, en fin, hombres que adoraban al sol como el rey de la naturaleza y el bienhechor de todo lo que existe. Queriendo dar un desmentido a la mayor parte de estas creencias, tuve que limitarme en un principio a la enseñanza de la adoración de un solo Dios y del cumplimiento de los deberes fraternos. Mas, gracias a los protectores de que pude rodearme entre los interesados en sacudir el poder de los sacerdotes, pronto me encontré en muy buenas condiciones para enseñar la doctrina de la vida futura. Penetrado de la alta protección de Dios, mis palabras llevaban la fuerza de mi convicción. Lejos de mi patria y pobre, era buscado por los hombres de buena voluntad, y las mujeres, los niños y los viejos se disputaban el honor de servirme y de conversar conmigo. Un día en que el calor había sido sofocante, me hallaba sentado, después de la caída del sol, delante de una casa en que había descansado. Densas nubes corrían hacia el oeste. Se acercaba el huracán y la gente retardada pasaba apurándose para llegar a sus casas. Como siempre, yo estaba rodeado de niños y de mujeres, y los hombres, un poco más distantes, esperaban que la lluvia, que caían ya algunas gotas, me hiciera entrar en casa. La naturaleza en lucha con los elementos, presentó ante mi espíritu la siguiente observación. En todo se manifiesta la bondad de Dios y los hombres tendrán que comprender los deberes que les impone el título de señores de la tierra, que se dan aprovechando las lecciones que les proporcione el Señor del universo. Penetraros, hermanos míos, de la tempestad que se levanta en vuestros corazones cuando las pasiones lo invaden, comparándole con los esfuerzos de la tempestad, que aquí se está preparando. Los mismos fenómenos se ponen en evidencia. La mano soberana de Dios es la dispensadora de los dones del aviso, así como el testimonio de los reproches. La tempestad muy pronto estallará. ¿Dónde están los pájaros del cielo y los insectos de la tierra? Al cubierto de la tempestad, respecto a la cual la divina providencia os ha prevenido. Ay de los imprudentes y de los orgullosos que han descuidado el aviso para dormirse en la pereza y desafiar las leyes de la destrucción. Serán barridos lejos por el soplo del huracán. La tempestad que surge en vuestros corazones, hermanos míos, se anuncia con la necesidad de placeres ilícitos o degradantes para vuestros espíritus.
¿Dónde se encuentran los hombres débiles o los hombres orgullosos después del desahogo de sus pasiones? En el lugar maldito en que la tristeza del espíritu es una expiación de sus locuras. La serenidad del cielo, hermanos míos, es la imagen de vuestras almas, cuando se encuentran libres de las negras preocupaciones de la vida. El huracán seguido de la dulce armonía de los elementos, es la del hombre vencedor de sus pasiones, hermanos míos. El huracán se estremece amenazador, pero bendigamos la divina providencia. Los pájaros del cielo se encuentran al descubierto. Las pasiones os solicitan, el huracán está cerca, la tempestad se prepara, mas vosotros estáis advertidos y saldréis victoriosos. La voz de una jovencita contestó a mi voz. Sé bendito tú, Jesús el profeta, que demuestras la bondad de Dios y que derramas la dulzura y esperanza en nuestros corazones. La familiaridad de mis conversaciones permitía estas formas de admiración, al mismo tiempo que favorecía a menudo las preguntas que se me hacían con un fin personal. Un instante después, el huracán se encontraba en todo su furor. Me quedan recuerdos claros de mis emociones en medio de ese pueblo tan diferente de los pueblos que visité después, y no hay ejemplo de los peligros que solo con habilidad evité ahí. En todas partes, el Mesías Hijo de Dios, se anunciaba con palabras severas, dirigiéndose a los ricos y poderosos. En todas partes el Hijo de Dios, era insultado y despreciado por los que él acusaba, pero ahí las precauciones y la paciencia de Jesús le valieron el amor sin reticencias del pueblo y el apoyo de los grandes. Toda la perspicacia de Jesús fue puesta en juego en esa ciudad famosa y de los goces mundanos, en el centro de los placeres y del lujo más desenfrenado, en la parte del mundo más ejercitada en las transacciones, los cambios, y demás minuciosos detalles comerciales. Jamás Jesús desplegó tanta habilidad y se hizo de tantos amigos como allí. Jamás el apóstol fue tan sentido como por esos paganos de espíritu frívolo y sumergidos en los hábitos de una existencia alegre y dulce. El triste objetivo de Jesús, humanamente hablando, data tan solo del día en que abandonó los pueblos lejanos para dirigirse únicamente a las poblaciones hebreas, siempre obstinadas en desmentirlo y calumniarlo. Pocos son los hombres que tienen el coraje de aceptar opiniones que choquen con las de los demás. La mayoría de los hebreos creía que la autoridad del dogma descansaba sobre la autoridad de Dios y que predicar la majestad de Dios independientemente de las ataduras que le había proporcionado la ignorancia de los pueblos bárbaros, era profanar el culto establecido, haciéndole experimentar modificaciones humanas, desaprobadas por Dios, autor del mismo culto. Después de la purificación de mi vida terrestre y del camino hecho en los honores espirituales, yo desciendo con alegría a la narración de esta vida cuando ya mis recuerdos se encuentran desembarazados de la ingratitud humana y participo en una forma más amplia de los males de la totalidad de los seres, cuando me reposo en la afección de algunos de ellos. Alejemos pues, hermanos míos, lo que me separa de los días que pasé en medio de ese pueblo, alegremos aún el alma mía con la multitud que me rodeaba con tan respetuosa ternura y no anticipemos los dolorosos acontecimientos que empezaron a desarrollarse con mi salida de dicha ciudad. En adelante me encontraréis en esa historia como apóstol, predicando el reino de Dios, pastor que reúne su grey, maestro que catequiza a sus alumnos. En esa ciudad en cambio yo era el amigo, el hermano, el profeta bendecido y consolador. Tanto los ricos como los pobres, los ociosos como los trabajadores, venían hacia mí y me colmaban de amor. Quedémonos por un momento aún ahí, hermanos míos, y escuchad la dolorosa circunstancia de la muerte de una joven. Yo no la he resucitado, pero hice brotar en el alma de los que lloraban, la fe en la resurrección y la esperanza de volverse a reunir. Consolé al padre y a la madre, haciéndoles comprender la locura de los que lloran por la vida humana frente a la suntuosidad de la vida espiritual. Inculqué en todos los que se encontraban presentes el pensamiento del significado de predilección por parte de Dios para con los espíritus que llama hacia sí en la infancia o en la adolescencia de esta penosa estación de nuestro destino. Mis amigos se demostraban ávidos de escuchar las demostraciones de la naturaleza humana y de la muerte, sobre todo de esta, que dejaba en sus almas una impresión tan dolorosa que el demolerla rodeándola de una aureola de luz, era como arrojar una llama en medio de las más densas tinieblas y dar movimiento a un cadáver.
Para las imaginaciones más ardientes y para los caracteres movedizos, no conviene llamar la atención sobre un punto, sino cuando este punto toma proporciones enormes, debido a la actualidad de los acontecimientos. Elegía mis ejemplos en los hechos presentes y jamás mis discursos fueron preparados con anticipación para esos hombres, fáciles para conmoverse, pero difíciles para ser dominados con la atracción de una ciencia privada de la excitación de los sentidos. Al acercarse la muerte de esta muchacha, el padre vino a buscarme en medio de la multitud y me arrastró hacia su casa. Ya el frío de la muerte invadía las extremidades y la naturaleza había abandonado toda lucha. La cara demacrada revelaba un mal profundo y los ojos no miraban, la vida se retiraba poco a poco. El silencio del cuarto mortuorio solo era interrumpido por los gemidos, entre cuyo murmullo desolante se confundían los últimos suspiros de la jovencita. Me acerqué entonces a la muerte y pasándole la mano por la frente, la llamé 3 veces con la voz de un inspirado. En esta evocación no tomaba el menor lugar la idea de llamarle a la vida. Los presentes no eran víctimas de una culpable maquinación, puesto que mis actos no podían significar otra cosa a sus ojos sino esfuerzos para convencerlos de la vida espiritual. Me di la vuelta enseguida hacia el padre con la alegría de un mensajero divino. Tu hija no ha muerto, le dije. Ella os espera en la patria de los espíritus y la tranquila esperanza de su alma irradia en el aspecto de esta cara cálida, aún por el contacto del alma. Ella ha experimentado en estos momentos el efecto de las inexorables leyes de la naturaleza, mas la fuerza divina la ha reanimado y levanta el velo que os ocultaba el horizonte para deciros: oh Padre mío, consuélate. La alegría me inunda, la luz me deslumbra, la dulce paz me envuelve y Dios me sonríe.